Listo, ya Listo. quedó. Mil gracias. Va, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Si tienen alguna duda o se llega a cortar el audio o cosas así, si quieren me interrumpen o lo escriben por el chat y ya pues lo arreglamos, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar. Eh, pues ya nosotros conocemos el ojo, pues es un órgano pues circular o ovoide. Nosotros lo conocemos como el globo ocular y lo encontramos pues dentro de nuestras cavidades orbitarias. La órbita pues es una parte del cráneo o de, pues sí, lo podríamos llamar como una parte del cráneo. Es una cavidad con forma piramidal donde se aloja el globo ocular. Y la verdad es que no me voy a meter tanto en órbita o en músculos extraoculares o cosas así, porque ahorita la verdad lo que quiero que se lleven es cómo funciona el globo ocular y todo lo que se trata de órbita y de cráneo, pues ya ustedes me imagino que ya están hartos de estudiar cráneo y huesos y forámenes, entonces no me voy a meter mucho en eso, pero sí es importante que lo conozcan porque ahí es donde se aloja el globo ocular, nos sirve para proteger el globo ocular, para darle sostén y como ven aquí, pues el globo ocular está suspendido dentro de la órbita, aquí hay mucho espacio entre la órbita y el hueso, perdón, entre el globo ocular y el hueso, y esto es porque pues para que no haya un contacto directo del globo ocular con el hueso, todo esto que nosotros vemos aquí, todo este espacio, está relleno de grasita y esta grasita nos va a servir para lubricar alrededor del globo ocular y el espacio entre los músculos y nos va a permitir pues un movimiento pues indolor y bastante fino. Ah, bueno, este era se salvaron, se me olvidó que aquí había una pregunta. La pregunta era, ¿por qué huesos está constituida la cavidad orbitaria? Y pues es por el hueso frontal, el esfenoides, el etmoides, el cigomático, el lacrimal, palatino y maxilar. Ese yo sí se los recomiendo que se lo aprendan mucho. Es una pregunta que se las van a hacer mucho en anatomía. Entonces, pues es un tip para su examen. Ese es otro corte que nosotros tenemos de nuestra cavidad orbitaria. Como les había dicho, tiene una forma como de pirámide. Y la cavidad orbitaria no solamente aloja nuestro globo ocular, también va a alojar los músculos extraoculares y va a alojar pues muchos vasos sanguíneos y nervios que nos van a proporcionar irrigación e inervación a toda esta zona. Nada más así súper rápido para los músculos. Los músculos, como ven, la mayoría se emergen de la órbita, casi todos emergen de este anillo en común y se dirigen hacia adelante y los músculos van a funcionar como un sistema de poleas y estas poleas lo que van a hacer es jalar el globo ocular y van a actuar los dos ojos al mismo tiempo para que nosotros tengamos los movimientos oculares coordinados. Y como ven, este sistema de músculos genera como una especie de conito. Todo este cono, pues nosotros le llamamos el espacio intraconal. Y dentro de este espacio del cono, nosotros vemos aquí esta elongación, que es el nervio óptico. El nervio óptico, ustedes pueden pensar que es como una especie de cable. El nervio óptico va a recoger toda la señal que nosotros recibimos en nuestro ojo y la va a mandar al cerebro para ser procesada. Entonces, pues esto es nada más como a grosso modo. Ahora, algo también muy importante que nosotros debemos de conocer son los párpados. Los párpados, pues nosotros le llamamos los anexos del ojo, son una extensión de la piel y como sabemos, pues los párpados van a recubrir el globo ocular y no solo nos va a servir para cubrirlo, sino también nos va a servir para lubricarlo, nos va a ayudar a esparcir la película lagrimal, de la cual vamos a hablar más adelante, y también nos van a ejercer cierta presión. Todo este espacio que ustedes ven aquí, todas estas líneas, son músculos. Esos músculos, aparte de abrir y cerrar los párpados, nos van a servir para ejercer presión y mantener el globo ocular en su posición. Entonces, nosotros aquí tenemos una presión que se ejerce por delante y tenemos esta presión de la grasita que se ejerce por atrás y nos ayuda a mantener el globo ocular en posición. Ahora, ya vamos a entrar de lleno a lo que es el globo ocular. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? O ya podemos empezar bien, bien. Bueno, tomaré su silencio como continuemos. Entonces, el globo ocular vamos a dividirlo principalmente en tres capas. Estas tres capas nos van a ayudar a separarlo de acuerdo a sus funciones y nos van a facilitar mucho su estudio. Entonces, la primera capa que nosotros tenemos es la más externa.
es una capa que se continúa completamente y la podemos dividir en dos partes, que es la esclera y la córnea. La esclera es todo aquello blanco que nosotros vemos en nuestro globo ocular, que nos da protección, es una capa extremadamente dura y es la que siempre nos llama la atención porque cuando nosotros nos rascamos o algo así, vemos que se empieza a poner así como que rojito, luego nos asustamos y demás, pero pues ustedes tranquilos, es una capa bastante dura. De hecho, si tienen la oportunidad de practicar bueno, si los deja la pandemia y tienen oportunidad de practicar con un cadáver y ustedes tratan de suturar esa capa, van a ver que es una capa extremadamente rígida. Entonces, pues su función principal pues, es darle soporte al globo ocular. Y por adelante se va a continuar con la córnea, que ya vamos a ver más adelante a lujo de detalle la córnea, que es una capa extremadamente importante porque nos va a ayudar con la refracción del ojo. La siguiente capa es la capa uveal, que se va a dividir en varias partes, y la capa uveal básicamente es una capa de tejido conectivo altamente vascularizada que nos va a ayudar muchísimo a dar la irrigación del todo el globo ocular, y su parte más anterior nos va a ayudar para la acomodación y el control de la entrada de la luz. Y por último tenemos la capa más interna, que es la retina, y la retina se encarga de cambiar las señales que nosotros recibimos como luz y transformarlas en una señal eléctrica, también conocido como potencial de acción, que es el que va a llegar a nuestro cerebro y nos va a dar la formación de imágenes. Entonces, pues este es un esquema de cómo es nuestro globo ocular. Toda esta capa que ustedes ven como de blanco o de gris clarito es la primera capa. Todo esto que nosotros tenemos que va desde posterior hacia anterior, todo esto es la esclera, todo aquí adelante se continúa con la córnea y esta es nuestra primera capa. Toda esta capa que ustedes ven así como rosadito, naranjita, es la coroides, perdón, es la uvea que se continúa hacia adelante y llega hasta acá. Y la más interna, que es la que está aquí representada en amarillo, es la capa de la retina. Entonces, durante esta presentación o durante esta clase vamos a ver cada uno de estos elementos y vamos a ver cómo funciona el globo ocular. El globo ocular, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta desde ahorita es que la parte de enfrente, la parte anterior, nos va a servir como una especie de lupa o como una especie de cámara. Lo que va a buscar esta parte es tratar de enfocar la imagen o de juntar toda la luz que entra y hacer como un efecto, como cuando agarras una lupa y quieres quemar una hormiga y que concentra toda esa luz, eso es lo que va a hacer toda esta parte anterior. Y todo esto va a hacer que se concentre la imagen y se proyecte en un punto específico de la retina y este punto se va a estimular para mandar la señal hacia el cerebro. Eso es así como básicamente cómo funciona el globo ocular. Entonces, aparte de las divisiones por capa, tenemos las divisiones por segmento del ojo. Como ven aquí, la anatomía del ojo es mucho de que se divide y se subdivide y se vuelve a dividir. Entonces, solo les puse las divisiones importantes que deben de conocer para su estudio de ciertas enfermedades. Y pues si nosotros agarramos y cortamos el ojo en dos partes, las podemos dividir en segmento anterior y en segmento posterior, que es esta división grande que nosotros tenemos aquí. ¿Dónde va a estar la división? Esta estructura que nosotros vemos aquí se conoce como el cristalino. Es como el lente que nos ayuda a enfocar dentro del ojo. Si nosotros agarramos la superficie posterior del cristalino, que está aquí, y hacemos una línea divisora, vamos a poder dividir el ojo en el segmento anterior, que es todo esto, y en el segmento posterior, que como ven es mucho más grande. Entonces, yo sé que esta parte puede llegar a ser confusa en la división, pero nada más acuérdense, cara posterior del cristalino me va a dividir en segmento anterior y segmento posterior, ¿ok? El segmento anterior también se va a dividir, pero el segmento posterior no se divide en nada. Ahora, el segmento anterior. Vamos a agarrar una línea que atraviesa el iris, que es esta estructura que nosotros tenemos aquí, y el segmento anterior se va a dividir en cámara anterior y en cámara posterior, ¿ok? Entonces, vamos de regreso. El ojo lo voy a poder dividir en segmento anterior y segmento posterior. ¿Dónde va a estar mi división? En la cara posterior del cristalino. Aquí marco esta línea grandota y me va a dividir el ojo. El segmento posterior, gracias a Dios, ya no se divide, pero el segmento anterior sí se va a dividir
en cámara anterior y en cámara posterior. ¿Dónde va a estar mi división? En una línea imaginaria que recorre el iris. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí. Va, perfecto. Ok, entonces vamos a ir estudiando todo esto desde anterior hacia posterior. Y la parte más anterior que nosotros tenemos, pues es la famosa córnea. Antes de hablar de la córnea, lo que sí les quiero hacer mucho énfasis es en la famosa película lagrimal, también conocida como nuestra lágrima. Al principio nosotros podemos pensar, pues la lágrima es solo agua, ¿no? Está ahí y existe y nos sirve para llorar y demás. Pero no, la lágrima es una estructura o una sustancia bastante importante. Tiene varios componentes que son los que nosotros vemos aquí y lo que nos va a servir o lo que nos ayuda principalmente a la lágrima, ustedes ya saben, pues sirve para lubricar, nos ayuda a proteger y demás, pero algo muy, muy importante es que nos ayuda para la visión. Y eso es algo que nosotros a veces como médicos o como pacientes podemos subestimarlo. La lágrima es extremadamente importante para la visión. ¿Por qué? Porque como ven, todos estos así como deditos que tenemos aquí son vellosidades de la córnea. Como ven, la córnea no está lisa, la córnea es muy regular. Si yo no tuviera la película lagrimal, la imagen que va a entrar a la córnea entraría distorsionada, entonces yo vería borroso. Si yo le pongo mi película lagrimal encima, como vemos, ya se queda más liso y ya puedo ver yo con claridad. Y si no me creen, hagan el intento. Traten de mantener el ojo abierto lo más que puedan sin parpadear y van a empezar a ver así como borrosito. Eso es por lo mismo, porque se empieza a secar el ojo, pierdes la película lagrimal y pues tienes alteraciones de la visión. Y de hecho es muy común con los pacientes que sufren de ojo seco, que su motivo de consulta es porque ven borroso, creen que necesitan lentes, pero no, lo que necesitan son gotas lubricantes o para prevenir que se pierda la película lagrimal. Entonces, pues esto es una capa muy importante que pues recientemente se ha estudiado que influye más en la visión de lo que antes se creía. Ahora, hablando ya de la córnea. La córnea tiene 5 capas. No los voy a aburrir con la histología de la córnea y tampoco los voy a aburrir con que se aprendan las 5 capas y demás, pero sí quiero que sepan que tiene 5 capas y vamos a hablar ahorita de una muy importante que es el endotelio. Entonces, lo que sí quiero que se lleven de la córnea es que es una estructura avascular. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a recibir aporte sanguíneo de ninguna parte. Una córnea sana jamás va a estar vascularizada. Si ustedes ven en un paciente que la córnea tiene vasos sanguíneos, mándenlo con el oftalmólogo porque eso definitivamente no es normal. La córnea debe ser transparente para que nosotros podamos ver. Si una córnea llega a tener vasos sanguíneos, esa córnea va a perder su transparencia y me puede dar muchas complicaciones para mi paciente. Entonces, si algo quiero que se aprendan de esta diapositiva es que la córnea va a ser siempre avascular y una córnea que tenga vasos es una córnea enferma. Ahora, lo que ustedes deben de estar preguntando ahorita es si es avascular, ¿cómo es que pueden funcionar las células? Bueno, por la parte de adelante, que es esta, nos va a ayudar mucho la película lagrimal. La película lagrimal va a tener en su sustancia, va a tener alto contenido de oxígeno que nos va a ayudar a nutrir la parte anterior de la córnea. Y en la parte posterior, nosotros tenemos dentro del ojo un líquido que se llama humor acuoso, del cual vamos a hablar más adelante, que nos va a ayudar a nutrir todas las estructuras del ojo que son avasculares. Y como les decía, esta córnea debe ser avascular porque si llegamos a tener vasos, vamos a perder la transparencia. Ahora, ¿por cómo es que la córnea logra ser transparente? La córnea tiene muchas como, ¿cómo se los puedo explicar? Como lamelas o como si fueran unos tubitos de colágeno, ¿no? Como si fueran fibras, así como piensen en la pasta o en el espagueti. Y como ven aquí, está ordenado de cierta manera, pues medio uniforme, porque no son paralelas, sino como que están ordenadas, no sé, como si fueran fibritas, ¿sale? Y esta estructura o este ordenamiento es el que le permite la transparencia. Ahora, otra cosa muy importante es que todas estas fibras se van a encontrar deshidratadas, o sea, van a tener muy poco contenido de agua. Y esto es muy importante porque para eso sirve el endotelio, que ese sí quiero que ustedes se acuerden mucho de él, porque el endotelio es una capa muy importante. El endotelio lo que nos va a ayudar es
que tiene unas bombas que van a jalar todo el agua que producen estas células y la va a aventar hacia el humor acuoso, ¿ok? De esta manera va a hacer que todo este tejido se mantenga hidratado. Ahora, algo muy, muy importante del endotelio es que desafortunadamente no se regenera. Nosotros nacemos como con 5,000, 6,000 células y todas esas células se van a ir perdiendo. Ya cuando nosotros seamos muy, muy viejitos, nos vamos a quedar como unas 2,000. No pasa absolutamente nada. El problema es que después de un golpe o de ciertas enfermedades, pues podemos perderlas a un ritmo más rápido y si llegamos a tener menos de 700 células, ahí sí podríamos tener problemas. ¿Por qué? Porque todas estas bombas que yo les estoy diciendo van a empezar a dejar de funcionar, se va a hidratar todo este tejido y va a perder pues la transparencia y nosotros vamos a ver borroso. Ahora, existe otra enfermedad de la cual vamos a hablar más adelante que se llama el glaucoma, en el cual la presión del ojo sube y empieza a subir mucho. Cuando sube demasiado, estas bombas también dejan de funcionar y mi paciente va a ver borroso. Y algo clásico que te va a decir el paciente es que ve como unos halos de luz, o sea, como si fueran círculos de luz o como si viera arcoíris. Entonces, si tu paciente ve eso, puedes pensar que pues tiene un glaucoma o algo que está haciendo que se esté perdiendo la transparencia de la córnea. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de la córnea o de la película lagrimal? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, algo que sí Todo también quiero bien. comentarles es que gracias, algo que les quiero decir es que nosotros tal vez pensamos que la córnea tiene como una forma de esfera. Más bien, nosotros nos da forma similar a una esfera, pero no es completamente una esfera. Y esto es muy importante porque esto va a permitir que la luz entre y que entre como si estuviera enfocada y, y nos va a ayudar a que nosotros no veamos como el borde de las cosas borroso. Ahora, cuando yo tengo una alteración más o menos diferente aquí, que no, mi córnea está así como que de una forma un poquito diferente, puedo tener yo un problema de miopía, que es que yo veo borroso de lejos, o un problema de hipermetropía, que yo veo borroso de cerca. Y pues bueno, como ustedes ya saben, este tipo de problemas pues los puedo corregir yo con lentes. Ahora, vamos a hablar de la uvea. La uvea es una capa un poquito más compleja. La primera capa de la cual voy a hablar es la coroides. La coroides es la capa posterior que va a recubrir toda esta estructura del ojo. La coroides es altamente vascularizada. Aquí van a entrar todos los vasos sanguíneos del ojo y como ven van a hacer muchas anastomosis y van a crear toda esta red de vasitos que van a nutrir el ojo. Entonces, por esta parte sí es altamente vascularizada, al contrario de las estructuras que estamos viendo antes que eran eh, pues avasculares. Y todo esto es lo que nos va a ayudar para irrigar pues todas las estructuras del ojo. Ahora, no me voy a detener mucho en la coroides porque lo que quiero que se aprendan de la coroides es que es lo que nos da el aporte sanguíneo al ojo, pero sí me voy a detener en la parte más anterior de la uvea, que es el famoso iris. Iris, pues ustedes saben que es un nombre griego que significa arco iris o varios colores, y pues los griegos le llamaron a esta estructura iris porque veían que pues había gente de ojo azul, de ojo verde, de ojo café, y esta determinación de los colores está dada por la presencia de melanina. A lo mismo, la piel tiene melanina, el iris también tiene melanina, y pues nos da diferentes colores. Entonces, ¿para qué funciona el iris? El iris va a funcionar básicamente como un diafragma, como un control de la entrada y de la salida de la luz. El iris, como ustedes ven, puede adquirir diferentes tamaños. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener en el iris dos músculos. Un músculo aquí, en el borde, que nosotros le llamamos el músculo esfínter. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a cerrar la pupila. Y vamos a tener un músculo radiado aquí a los lados que nos va a ayudar a abrir la pupila. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para generar tanto miosis como midriasis. En español, ¿qué quiere decir eso? Miosis es una pupila chica. La mnemotecnia que yo les tengo hoy es miosis es una palabra chica, mi pupila va a estar chica. Midriasis es una palabra grande, significa que mi pupila va a estar grande. Y esto nos ayuda para muchas cosas.
Más que nada es para el control de la entrada de la luz en situaciones donde yo quiero ver eh, pues mucha luz o poca luz, dependiendo de la situación. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce una situación donde la midriasis sea normal? Hay ¿Alguno por ahí? personas que tienen la pupila así casi siempre. O sea, ya es como un factor, no sé si genético, pero es normal en esas personas que estén así siempre con la pupila muy dilatada. También Exacto, cuando hay ausencia de luz. Puede ser por una droga, exactamente. ¿Cómo? puede ser por una droga o por algo. Ok, bueno, ya te estás yendo a cuestiones un poquito no tan fisiológicas. Aquí sí vamos a detenernos para dejar muy claro los conceptos de cuándo sí hay o cuándo no hay eh, midriasis, porque esto sí es algo que les va a ser súper preguntable en anatomía, en fisiología, en neuro, en urgencias. Esto sí, pues es algo que van a estar viendo pues mucho, ¿no? En su trayecto académico. Entonces, ¿cuándo puedo tener yo una midriasis que se considere fisiológica? Alguien dijo, hay gente que tiene las pupilas dilatadas, eh, pues de manera normal. Sí, el tamaño de la pupila es como tener el tamaño de las manos, ¿no? Hay gente que tiene manos muy grandes, hay gente que tiene manos muy chicas, igual hay gente que tiene pupilas muy chicas y hay gente que tiene pupilas pues bastante grandes. Es perfectamente normal, mientras la persona no llegue a ver borroso, nosotros podemos considerarlos como una variante de lo normal y no hay ningún problema. Ahora, situaciones normales donde yo tengo midriasis, alguien dijo por ahí que cuando estoy en un lugar oscuro. Efectivamente, cuando estoy en un lugar oscuro, mi pupila se va a dilatar porque no necesito o no está entrando tanta luz, ¿no? O sea, si ustedes ahorita llegan y apagan las luces de su cuarto, su pupila se va a dilatar. Es perfectamente normal. Ahora, hagamos el experimento de que apagan las luces de su cuarto, están bien tranquilos, viendo Netflix, bien a gusto, y llega su mamá y les prende la luz de golpe. Y la reacción de todos ustedes va a ser de taparse la cara porque les duelen los ojos y mamá, ¿por qué me prendes la luz? Y es por lo mismo, porque entra de golpe mucha luz, se estimula toda la retina en exceso, entonces el ojo duele. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de defensa? Causar miosis, o sea, la pupila se va a hacer más chica para disminuir la entrada de la luz, ¿ok? ¿Qué otras condiciones en condiciones normales nos pueden dar midriasis? Situaciones de peligro. Emoción, La midriasis, ¿perdón? las emociones también, como la felicidad. No tanto la felicidad, sí se ha dicho que bueno, los que se quieren poner románticos, sí se ha dicho que cuando ves tú a la persona que te gusta se dilatan las pupilas, que por la acción de la oxitocina y demás, dicen, la verdad no, no me consta, pero sí se ha demostrado que es como un mecanismo del cuerpo como para tratar pues de ver, podríamos decir, vamos a ponerle un término burdo, de ver más de la imagen, ¿no? Entonces, si tú ves y llegas a ver ahí a tu crush, pues puedes tener cierto grado de dilatación pupilar porque es como tu cerebro diciendo, pues quiero ver más de esa persona, ¿no? Y tocando ese mismo tema sobre queriendo ver más, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de emergencia o de estrés, pues sabemos que se activa el sistema nervioso simpático y esto va a provocar, pues lo mismo que nos va a provocar una midriasis para que entre más luz y nosotros en teoría podamos ver más. Entonces, el día que les toque a ustedes el examen de anatomía y demás, ciertas personas de ustedes que estén muy estresados pueden llegar a tener midriasis y es perfectamente normal. Ahora vamos con la miosis. ¿Cuándo puedo tener yo miosis? Básicamente, todos los casos que acabamos de comentar, lo opuesto, ¿no? Si estoy muy relajado, pues no necesito tener gran campo de visión, pues puedo tener miosis. Si estoy en un lugar muy iluminado, si estoy afuera en el sol, voy a tener miosis y es perfectamente normal. Ahora, vamos a hablar de circunstancias donde puede estar alterado, donde ya no es tan normal. Alguien dijo drogas y sí, efectivamente, drogas o fármacos nos pueden cambiar la reacción pupilar.
un ejemplo así, la verdad no soy experto en toxicología, pero dos ejemplos grandes que les puedo poner es todas las personas que consumen marihuana o que consumen cannabis van a provocar dilatación pupilar, ¿no? Entonces, si ustedes han visto por ahí alguna persona que consuma marihuana, pues van a ver que va a tener pues su pupila grande, el ojo rojo, se van a ver así bien relajados. Y al contrario, las personas que consuman drogas estimulantes como la cocaína van a tener miosis. De hecho, uno de los criterios diagnósticos o de las manifestaciones clínicas de las personas que se dan una sobredosis de estimulantes es que tiene una miosis muy, muy marcada. Entonces se les ve en la pupila, nosotros le decimos como de alfiler, porque se ve una pupila muy, muy, muy chiquita. Entonces, pues estas son situaciones tanto normales como anormales en las que nosotros podemos tener miosis o midriasis. Ahora, algo que también quiero que ustedes aprendan de aquí es el reflejo pupilar. ¿Alguien de ustedes más o menos conoce o ha oído de qué es el reflejo pupilar? Pues es cuando revisan como, pues bueno, creo que lo utilizan para ver si como tal aún el sistema nervioso está como tal activo. No sé si estoy en lo correcto. O bueno, como tal si tienes reflejos, pero pues no sé a qué se deba o por qué. Tus ojos, bueno, tus pupilas reaccionan a los estímulos que se le aplican para ver si se dilatan bien de acuerdo a lo que les estén aplicando, si está a luz, si está oscuro. Ok, muy bien. Pues sí, más o menos tienen la idea. El reflejo pupilar es algo que ustedes sí necesito que aprendan muy bien porque, como les digo, eso sí se los van a preguntar en anatomía, en fisiología, en neurología, en muchas clases y es altamente preguntable. Y cuando ustedes roten y vean pacientes, pues es algo que yo les recomiendo que hagan mucho porque un reflejo pupilar normal les puede despertar pues muchas banderas rojas o muchos datos de alarma. Entonces, una pregunta para ustedes. Si yo pongo luz sobre un ojo, ¿la pupila se va a contraer o se va a dilatar? En un ojo sano. Contraer. Contraer. Ok. Muy bien. Siguiente pregunta. Si yo pongo, imagínense que aquí estamos viendo solamente un ojo, ¿no? Y si yo le pongo a este ojo nada más la luz, ¿se van a contraer las dos pupilas o solo una? Solo Solo uno. una. ¿Seguros? Son las dos, ¿no? Dos. Son las Bueno, se contraen las dos, exactamente. La inervación que tienen los ojos para el movimiento y para la contracción y demás es muy parecido siempre va a ser simétrico, va a ser similar entre ojo y ojo. Entonces, si yo le echo la luz al derecho, la pupila del derecho y la del izquierdo, ambas se van a contraer porque ambas van a reaccionar a la luz, a pesar de que solo estoy estimulando el derecho, ¿ok? Ahora, si yo le echo la luz al izquierdo, ambas pupilas se van a contraer a pesar que solo estoy estimulando el ojo izquierdo, ¿ok? Ese es un reflejo pupilar anormal. Perdón, es un reflejo pupilar normal. O sea, yo estimulo un ojo y los dos se van a contraer, ¿ok? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Repito, echo la luz en un solo ojo y ambos van a presentar la contracción de la pupila. Eso es normal. Entonces yo agarro, reviso al paciente, le echo la luz en el derecho y observo contracción en los dos. Le quito la luz un segundo, se la echo en el izquierdo y observo contracción en los dos. Ahora, ¿cuándo va a ser anormal? Cuando yo le echo la luz, por ejemplo, en el derecho, los dos se contraen y digo, ok, en el derecho es normal. Ahora cambio, le echo la luz al izquierdo y no pasa nada. Y digo, caray, ¿qué pasó ahí? Algo está pasando ya sea en el ojo o en el sistema nervioso central que no hay reflejo. Entonces yo digo, ok, ese es un reflejo pupilar anormal. Le tengo que avisar a mi maestro o al interno o al R grande o algo porque este paciente tiene algo. Usualmente pueden ser problemas neurológicos, entonces si ustedes están rotando por urgencias y están revisando un paciente que se pegó en la cabeza y su pupila no está reaccionando,
díganle a alguien así súper rápido porque eso te está indicando que algo está pasando en el cerebro. Ya si estás viendo enfermedades de los ojos y no te pasa eso, dices, ah, bueno, pues no hay ningún problema. Pero cuando es alguna situación de urgencias, sí es importante siempre investigar por qué está reaccionando anormal. Usualmente puede ser por algún tipo de fármaco o algún tipo de droga, porque luego llega a pasar que los pacientes no te dicen y hasta ellos mismos echaron gotitas para dilatar por alguna razón. Pero si tiene antecedente algún problema neurológico, de algún golpe o demás, sí es importante investigar por qué el reflejo está alterado. Entonces, no sé si tengan alguna duda de esta diapositiva o si quieren comentar algo del reflejo. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí ya vamos a hablar de la cámara anterior y de la cámara posterior y de todas estas estructuras que nos genera pues una relación bastante compleja, pero importante para entender pues ciertas cosas del ojo. Entonces, vamos a hacer un repaso aquí rápido. Aquí tenemos la córnea, que vemos que tiene una estructura, una forma pues más o menos parecida a una esfera, y por atrás se va a continuar con la esclera, ¿no? Y abajo de la esclera vamos a tener la coroides, que más o menos va a estar aquí, y que va a ser una capa que nos va a servir para dar la vascularización. Ahora, si nos vamos más adelante de la coroides, vamos a tener una estructura por aquí, que le llamamos el cuerpo ciliar, y el cuerpo ciliar se va a continuar más adelante con el iris, que el iris es todo de esto que acabamos de hablar ahorita, ¿no? De todo el choro que me acabo de echar, y el centro del iris se le conoce como la pupila. La pupila es simplemente un vil hoyo, donde por aquí va a pasar la luz, y como vimos en la diapositiva anterior, nos va a controlar la entrada de luz, ya sea haciéndose grande o haciéndose chico, ¿no? Y si nos regresamos pues aquí al cuerpo ciliar, vamos a ver que tiene aquí como unos hilitos, tanto arriba como acá abajo, que se conectan con el cristalino, que el cristalino ya les había comentado que era el lente, el lente que nos ayuda a enfocar en el ojo. Y pues esto es básicamente lo que nosotros conocemos como segmento anterior. Acuérdense que el segmento anterior lo puedo dividir en cámara anterior y en cámara posterior. ¿Alguien se acuerda cómo hacía yo la división? Con la línea que atravesaba el iris. Exactamente, yo hago una línea aquí a través del iris y esta me va a dividir el segmento anterior en cámara anterior y en cámara posterior. Me está ilustrando, lo que me está ejemplificando es el paso del humor acuoso. El humor acuoso, como yo les había dicho, es una sustancia o un líquido especial que está dentro de nuestro ojo y que nos va a dar pues la nutrición para ciertos elementos avasculares. Ya habíamos dicho que la córnea es uno de los elementos avasculares. El cristalino que nosotros tenemos aquí también es avascular. El cristalino jamás va a tener vasos y su única nutrición va a depender del humor acuoso. El humor acuoso es producido en esta parte de aquí, que ya les había comentado que se conoce como el cuerpo ciliar. El humor acuoso básicamente se produce y así como se produce se tiene que eliminar, porque si no se elimina, se va a empezar a acumular y nos va a subir la presión del ojo. ¿Cómo se va a eliminar? Como ven aquí, el humor acuoso va a recorrer un trayecto hacia adelante, va a recorrer aquí toda la cámara posterior, va a dirigirse hacia anterior por la pupila y va a estar aquí flotando en la cámara anterior feliz de la vida y luego se va a ir a esta estructura que nosotros le llamamos el ángulo iridocorneal. ¿Qué quiere decir esto en español? Que la córnea, al juntarse aquí con la esclera, se pega al cuerpo ciliar que nosotros tenemos aquí y nos va a formar un ángulo, que es pues este ángulo, válgase la redundancia que tengo yo aquí, y aquí yo voy a tener un sistema de filtrado que nosotros le llamamos la malla trabecular. No quiero enredarlos mucho con esto, pero solo quiero que ustedes sepan que existe algo que se llama el ángulo iridocorneal y esta es una estructura extremadamente importante porque esta estructura va a funcionar como un sistema de filtrado, como si fuera una coladera para que el humor acuoso que ya utilizó mi ojo pueda ser drenado y regrese a la circulación. Y de esta manera mantengo yo mi
mi circulación del humor acuoso y pues la homeostasis dentro del ojo. Ahora, imagínense que por alguna razón el ángulo está tapado. Si yo tapo el ángulo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sube la presión del ojo? Exactamente, sube la presión del ojo. ¿Y a eso cómo se le conoce? Glaucoma. Exactamente. Aquí el glaucoma buscan por qué básicamente se forma el glaucoma, por qué sube la presión del ojo. Hay diferentes enfermedades donde ya sea que se tape el ángulo o algo me cierre el ángulo, o sea, algo me provoca que estas dos estructuras, ay, perdón, estas dos estructuras se junten y se cierre el ángulo, o hay algo que se deposita aquí y me tapa el ángulo. Entonces, como bien dijeron, se va a acumular el humor acuoso y va a subir la presión del ojo. La presión del ojo varía de persona a persona. Lo normal es que esté por debajo de unos 20 milímetros de mercurio, y si llega a subir arriba de esos 20, pues sí me puede generar muchos problemas en el ojo. Entonces, pues aquí lo que quiero que ustedes entiendan es por qué se ocasiona este incremento de presión en el ojo, que es por alguna alteración en el ángulo iridocorneal. Esta otra diapositiva es una ilustración un poquito pues, más colorida y más didáctica de cómo ocurre este flujo. Vamos a volverlo a repasar. Aquí nosotros tenemos nuestra córnea. Aquí se junta con la esclera que nosotros tenemos aquí. Y esta es la famosa capa uveal. Todo esto es la coroides, y aquí la coroides se transforma en el cuerpo ciliar, que es todo lo que nosotros tenemos aquí. Y el cuerpo ciliar se va a continuar con el iris. El cuerpo ciliar aquí va a producir, en esta parte que nosotros vemos aquí, que son como unos deditos, va a producir el humor acuoso, y el humor acuoso va a seguir el flujo de estas flechas, se va a ir para acá, va a salir por la pupila, va a flotar feliz de la vida aquí en la cámara anterior, y después se va a pasar al famoso ángulo. El ángulo, como vemos, está formado por la unión de la córnea con la esclera, y aquí donde se junta el iris se genera un ángulo, y este ángulo va a tener como unos hoyitos, que es un sistema de filtración que nos va a ayudar a quitar todo este humor acuoso. Y de esta manera, pues fluye. Si algo me llega a tapar o obstruir esta zona, se empieza a acumular el humor acuoso y empieza a subir la presión. Eso es básicamente, pues, cómo fluye el humor acuoso, y eso también es algo muy importante que ustedes sepan, porque, pues, también puede llegar a ser muy preguntado en los exámenes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo sí, disculpe, ¿y para destapar ese ángulo se hace una cirugía o ya no se puede destapar? ¿Cómo? O sea, para que ya no se acumule el húmero, o sea, ya no se vaya acumulando ahí en el ángulo, para que se pueda destapar. Mm, Pues más que cirugía como tal, existen procedimientos láser donde tú echas, por ejemplo, aquí un láser, y puedes como hacer hoyitos así microscópicos que nos ayudan a la filtración. O puedes hacer también como hoyitos sobre el iris, que son un poquito más grandes y que te ayudan también a la filtración. Y lo ideal es que el láser fuera como tu primera línea del tratamiento en ciertos tipos de glaucoma. A veces la verdad es que no funciona tanto. Entonces, más que una cirugía para destapar esta zona, lo que se hace es se pone un tubo que nos va a funcionar como un sistema de drenaje. Entonces, hagan de cuenta que se pone el tubo aquí, en esta zona, es un tubo igual microscópico, y ese tubo nos va a ayudar a filtrar, pero eso ya es como de las últimas opciones de tratamiento. Pero en sí, como una cirugía como para entrar y no sé, meter una pincita y quitar la obstrucción, la verdad es que no existe, porque a veces la obstrucción es a nivel microscópico, entonces no podríamos ver pues cómo es obstruirlo. Espero eso te haya contestado tu duda. Sí, gracias. Y bueno, aquí hablando del cristalino, el, el cristalino pues es el lente que nos va a ayudar a enfocar, y el cristalino, como ven, está suspendido en
en todas estas estructuras. ¿Y cómo está suspendido? Gracias a estas fibras que nosotros le llamamos fibras zonulares, que están conectadas al músculo ciliar. El cuerpo ciliar pues tiene bastantes músculos que nos van a ayudar para una contracción, y toda esta contracción pues nos va a ayudar a mover el cristalino para ayudarnos a enfocar. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, ya hablando bien del cristalino, pues les había mencionado que es una estructura avascular, no va a tener ninguna especie de vaso sanguíneo por ahí, y es una estructura que básicamente está flotando dentro de nuestro ojo, soportado por estas fibras zonulares. El cristalino, ustedes se lo pueden imaginar como si fuera una cebolla. Las cebollas, como ustedes saben, pues tienen como que varias capas, ¿no? Hasta llegar al centro, igualito está el cristalino. El cristalino pues empieza a ser así chiquito, se forma dentro del embrión como un núcleo, y este núcleo va a ir formando fibras que se van a ir poniendo hacia afuera, y hacia afuera, y hacia afuera, y hacia afuera, y va a ir creciendo. Muy parecido a cómo crecen los troncos del árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras más viejas son las que están más al centro, mientras que las fibras más nuevas son las que están en la periferia. Y esta orientación que tienen así como circular son las que nos van a permitir que el cristalino sea transparente y que deje pasar la luz. Aquí, como ven, las únicas células dentro del cristalino que son activas, pues es este pequeño epitelio que tiene aquí, y las células aquí de los lados, las cuales son las que producen las fibras que se van acumulando tanto para enfrente como para atrás. Y eso de que estas células estén inactivas o que estas fibras estén inactivas es muy importante, porque si estas estuvieran metabólicamente activas, pues perderíamos la transparencia y dejaríamos de ver. Ahora, ¿existen ciertas enfermedades donde se pierde la transparencia del cristalino? Sí, estas enfermedades las llamamos las famosas cataratas, ¿no? Cuando antes se podía ir a Cinépolis, si ustedes iban a Cinépolis y veían ahí el comercial donde estaba el doctor y operaba a una viejita así que se veía como mamá Coco, y la viejita ya podía ver y todos se abrazaban y eran felices, a la mamá Coco le estaban operando de las cataratas. Las cataratas, básicamente con la edad, es que el cristalino, por alguna razón que aún no se ha logrado identificar bien, empieza a perder su transparencia, el paciente empieza a tener pérdida de la visión, y aquí pues no hay ninguna otra solución más que quitar el cristalino y meter un lente artificial que nos va a ayudar a ver. Pero pues una vez que una persona tiene una catarata, no hay otra opción más que quitarla y poner el lente. No hay gotas ni medicinas que nos ayuden a quitar la catarata. Y de esto sí también es muy importante pues que se lo aprendan, porque las cataratas pues sí son algo súper preguntable, y es algo muy sencillo de contestar con cualquier examen que les ponga. ¿Cuál es el tratamiento de la catarata? Cirugía, no hay de otra. Y de hecho, como tip o como dato curioso de la vida, la cirugía de catarata es la cirugía más realizada en todo el mundo, más que el apéndice o que la vesícula. Quitar una catarata es la cirugía más realizada a nivel mundial. Ahora, ¿para qué me sirve un cristalino sano, o cómo es el funcionamiento de un cristalino? Bueno, nosotros tenemos dos estados en el ojo. Acuérdense que les había dicho que la parte anterior del ojo nos iba a servir para enfocar la imagen como si fuera una lupa, ¿ok? Entonces, el cristalino es lo que nos va a ayudar mucho a concentrar la imagen dentro del ojo. Cuando nosotros decimos que nuestro ojo se encuentra en un estado de reposo o de relajación, es porque estoy viendo un objeto a la lejanía, o sea, un objeto mayor de 6 metros de distancia. Pero cuando yo veo un objeto cercano, como por ejemplo ustedes que están viendo ahorita la computadora, nuestro ojo se encuentra activo o en un estado de contracción. Aquí es donde viene en juego todo el músculo ciliar que les enseñé, con sus zonulitas y demás, y la elasticidad del cristalino. El cristalino en gente muy joven es súper elástico, entonces a la hora de comprimirlo o de relajarlo, puede adoptar una forma muy delgada o una forma muy gordita. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy viendo un objeto lejano, cuando yo estoy en un estado de relajación? Cuando estoy en un estado de relajación, mi cuerpo ciliar o mi músculo ciliar está relajado y está hecho como grandote, ¿ok? Al estar hecho grandote, va a jalar
las fibras sonulares que son estas, ¿ok? A la hora de jalarlo, va a causar tensión en el cristalino y mi cristalino se va a aplanar. Entonces, al aplanarlo, yo puedo enfocar un objeto de lejos, por ejemplo, el arbolito, ¿no? Entonces, aquí yo digo que estoy viendo de lejos. Pero, ¿qué sucede si yo en vez de ver el árbol que está en la lejanía, observo el libro? Pues por unos segundos muy cortos, voy a ver borroso el libro. Y esto va a estimular el reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación va a causar que exista una contracción del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar se va a hacer más chico y voy a perder yo la fuerza que tienen estas fibras sonulares y mi cristalino se va a hacer más gordo. Entonces, al hacerlo más gordo, yo voy a enfocar el objeto cercano y lo voy a poder ver con claridad. ¿Ok? Este es el famoso reflejo de acomodación y es un reflejo que también ocurre en segundos. Ustedes pueden hacer el experimento en tratar de ver un objeto que esté muy lejos, o como el arbolito, y en cambiar su mirada rápido a un objeto que esté muy cercano. Me van a ver cómo al principio lo ven borroso y luego lo empiezan a ver cada vez más y más claro. ¿Ok? Ese es el famoso reflejo de acomodación. ¿Sí quedó claro esta parte? Doctor, yo tengo una duda. Sí, dime. No sé si tenga que ver con lo que acaba de mencionar, pero a veces a mí me pasa que puedo, no sé si está bien dicho, pero puedo como de alguna manera desenfocar lo que estoy viendo. No sé si tenga que ver con lo del cristalino. Sí, bueno, más que nada del cristalino también tiene que ver un poco de los movimientos del ojo. Ya no me quise meter mucho en los músculos ni en los movimientos del ojo, porque si hablamos de eso no vamos a salir de aquí como hasta las 2 de la tarde, digo 2 de la mañana, entonces no me quise meter mucho en eso, pero también al momento de la acomodación, eh, tus ojos se mueven hacia adentro para tratar de enfocar el objeto cercano. Cuando tú estás muy relajado o cuando, podemos decirlo así, desenfocas, tus ojos se quedan como observando al frente y por eso es que a veces podemos ver borroso. Y eso es algo que pasa, por ejemplo, cuando estamos ahí bien idos pensando en la inmortalidad del cangrejo, empezamos a ver así como un poquito borroso y es por lo mismo, por la relajación que bien dices tú se encuentra tanto en el cristalino como en los músculos extraoculares. ¿Sí quedó claro eso? Sí, gracias. Perfecto. Doc, yo también tengo una pregunta. Cuando pues el cristalino está activo, o pues el cristalino activo, el cuerpo ciliar se hace pequeño. Creo que se cortó el final, pero sí, cuando el cuerpo, más bien cuando el cuerpo ciliar se contrae, se hace más chico. Al contraerse va a perder la fuerza que tienen las cuerdas que agarran el cristalino y entonces el cristalino regresa a ser gordito. Un cristalino gordito nos va a ayudar para ver objetos de cerca, mientras que un cristalino delgado nos va a ayudar a ver objetos de lejos. ¿Sí queda claro eso? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces, cuando nosotros pues vamos creciendo y nos vamos haciendo más viejitos, el cuerpo ciliar pues empieza a perder un poco de fuerza o empieza a perder un poco de la acomodación. Entonces van a ver que por ahí de los 40 años van a empezar a tener problemas para ver de cerca. Esto es lo que nosotros llamamos como la famosa presbicia o vista cansada, que básicamente es una pérdida de la acomodación que desafortunadamente nos ocurre a todos. De hecho, empieza más o menos como a los 20 años, pero empieza a dar síntomas hasta los 40. Y si no me creen, pues si son muy observadores, van a ver que cualquier persona mayor de 40 años, cuando tú le pones a leer algo de cerca, inmediatamente van a estirar el brazo y van a alejar la cabeza así como para tratar de enfocar. Esto es la famosa vista cansada. Entonces, para todos ustedes que no utilicen lentes, pues les tengo la mala noticia que eventualmente todos vamos a utilizar lentes porque pues vamos a perder esta habilidad de acomodación. Entonces,
Esta es la base o esta es la explicación de la famosa presbicia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que vimos del segmento anterior? Doc, yo tengo una duda, pero no sé si es parte del segmento. Es que la pregunta es de ¿por qué cuando se lee a través de una computadora se desenfoca tantito? O sea, como que pierdes tantito el hilo y te cuesta mucho trabajo luego visualizar bien. Bueno, eso tiene que ver mucho con el famoso ojo seco. Como les había dicho, la película lagrimal es pues la primera capa que nosotros tenemos para poder ver. Si nosotros, cuando nosotros estamos ante una computadora, inclusive ante un libro, aunque es un poquito más común la computadora, nosotros disminuimos el parpadeo. No nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Al disminuir el parpadeo, nuestra lágrima se evapora más rápido. Entonces, eventualmente tú parpadeas, como dices tú, empiezas a ver borroso y parpadeas como para tratar de enfocar la imagen, pero más que para enfocar la imagen es porque el cuerpo trata de volver a hidratar el ojo, de volver a humectarlo para que tú puedas, pues, ver con claridad. A veces, pues, también se relaciona con ciertos factores hormonales, el aire acondicionado, la alimentación y demás, que todo eso se junta para crear un ojo seco que a veces no, pues, no se soluciona con el parpadeo y, pues, la persona, como les digo, ve borroso. Pero no es tanto que desenfoques por la computadora, sino que la lágrima se evapora muy rápido y por eso tienes la visión borrosa. Ah, ok. También otra duda, no sé si va parte de esto o es de la córnea. Cuando se tiene una mancha roja cerca del iris y lleva aproximadamente más de una semana, ¿eso qué indica? Una mancha roja en el iris. O sea, una mancha roja en lo blanco del ojo. Haga de cuenta como un tipo de rame cerca de la parte del iris y no se ha quitado en más de una semana. Bueno, como les había dicho, la esclera, pues debe ser blanca, no es completamente blanca. Usualmente no, o más bien no está vascularizada tampoco, pero sobre su superficie sí tiene ciertos vasitos, que son los vasitos que si ustedes se ven en el espejo van a ver pues los vasitos que están por ahí. A veces estos vasitos se llegan a romper, ya sea porque tienes la presión alta, porque pasaste a un lugar muy frío, uno muy caliente, por el estrés, por muchas razones, y es lo que nosotros le llamamos los famosos derrames. Entonces, esos vasitos que se rompieron dejan que salgan la sangre y toda esa eh, pues estructura blanca que nosotros siempre vemos, pues se pone roja. Es perfectamente normal, es como tener un moretón en la piel, nada más que pues es muy escandaloso porque es dentro del ojo. Si alguna vez les llega a pasar a ustedes o algún familiar o algún paciente, el primer paso siempre es tranquilizarlos porque usualmente los pacientes se asustan pensando que algo les va a pasar y explicarles pues que es algo muy benigno, que se va a quitar en 4 a 6 semanas y pues usualmente pues les recetamos unas gotas lubricantes porque si no les dejamos nada pues se ponen así medio agresivos de que no se les está haciendo nada, entonces se les deja las gotitas lubricantes también para que el paciente esté un poco tranquilo porque a pesar de ser una situación pues muy escandalosa o que les genera mucha preocupación, afortunadamente no genera ninguna complicación para la visión y no tiene ninguna complicación a largo plazo. Lo que sí se le dice al paciente es que acuda a tomarse la presión arterial porque a veces en pacientes mayores de 40 años nos puede indicar pues problemas de la presión arterial. Entonces sí se le puede hacer pues hincapié en que acuda con un psiquiatra. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Ay, perdón. Vamos a hablar ahora del segmento posterior. El segmento posterior, contrario al segmento anterior, es en realidad pues un poco más fácil de entender.
El segmento posterior pues es una cavidad grande que está cubierta, perdón, que está rellena de un gel bastante viscoso. Así como en la cámara anterior estaba rellena del acuoso, que es básicamente un líquido, aquí es un gel. Este gel nosotros le llamamos el vitrio o el humor vitrio, pero para los cuates el vitrio, ¿no? Y este gel lo que nos ayuda es a darle pues soporte a todo este globo ocular. Pues, si ustedes agarran ahorita y se tocan los ojos, siéntanse, primero lávense las manos y después siéntanse en la libertad de tocarse los ojos y van a ver que el ojo no, pues no es muy durito, pero tampoco es blando. El ojo se siente como una de esas pelotas que están hechas de ligas, que no se sienten como completamente sólidas, pero tampoco son aguaditas, o sea, se siente como cierta viscosidad dentro, así es el ojo. Y esta viscosidad está dada por el humor vitrio. Y todo este gel, la verdad no les traigo foto porque como es completamente transparente, no, o sea, la verdad como que desde estudiante siempre es como el humor vitrio, pues ahí no existe, es un gel. Pero este gel es muy importante porque, como les digo, nos da todo este soporte y nos ayuda a transferir fuerzas. ¿Qué quiere decir esta jalada de transferir fuerzas? Que si yo agarro y le doy un puñetazo a alguno de ustedes, la fuerza del golpe se va a transmitir completamente desde acá hasta la parte posterior gracias al vitrio. Si la fuerza se absorbiera dentro del ojo, lo que va a pasar es pues un trauma ocular cerrado, puedo tener una hemorragia, un desprendimiento de retina, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que el vitrio nos ayude a transmitir fuerzas es como si lo estuviera disipando, o sea, como que si agarra la fuerza y se la echa a alguien más para que el daño quede pues en el hueso o en los párpados o en alguna otra parte, pero esto nos ayuda a proteger el globo ocular. Claro, si el golpe es extremadamente fuerte, pues no hay manera de que el vitrio nos ayude, el ojo pues se va a lastimar, ¿no? Pero sí, pues nos ayuda mucho, pues ante golpes pequeños, pues nos ayuda a protegernos. Y aparte nos va a generar cierta presión en esta área que nosotros tenemos aquí, que es la famosa retina, para mantener la retina pegada. Cuando hay alguna alteración del vitrio que no me mantenga esta fuerza, pues puedo yo tener uno de los famosos desprendimientos de retina. Y pues ya vamos a hablar de la retina como tal. Esta es una fotografía clínica de fondo de ojo. Y la pregunta es, ¿qué ojo es? ¿Derecho o izquierdo? Solo tienen esas dos opciones. Es derecho. Derecho. ¿Por qué derecho? Pues les hago esta pregunta porque siempre nos hacían esa pregunta trabadora cuando era alumno y siempre así como que, pues a ver un volado, a ver qué decimos, ¿no? Pero ahorita les voy a explicar cómo saber así con seguridad. O alguien ya sabe el truco. No, bueno. Se van a fijar siempre en el nervio óptico, ¿sale? El nervio óptico en este caso, pues está sobre mi mano derecha, entonces es un ojo derecho. Si el nervio óptico estuviera aquí, sobre mi mano izquierda, digo que es un ojo izquierdo. Y ese es el truquito. Entonces, cuando lleven su clase de oftalmo o así, que les pongan una imagen, siempre les van a hacer la pregunta de, ¿qué ojo es? Ustedes revisen la mnemotecnia. Si está sobre mi mano derecha, es ojo derecho. Si está sobre mi mano izquierda, es ojo izquierdo. Y no tienen pierde, ¿sale? Entonces, esta es una fotografía clínica de el fondo de un ojo derecho, ¿sale? Aquí es donde nosotros observamos la famosa retina. Aquí hay ciertas estructuras que deben de conocer ustedes muy bien porque pues son muy importantes para nuestro ojo y son pues importantes para darnos la visión. Vamos a iniciar siempre observando, cuando ustedes siempre revisen un fondo de ojo o una fotografía de un ojo o así, siempre lo primero que deben de hacer es observar el color. La retina en realidad es transparente, es una capa que se ve como si fuera un papel de cebolla o de esos papel calca, así se ve, pero el color que nosotros vemos en el fondo de ojo son por la circulación del ojo subyacente, de la capa de un color normal, se ve así como rosadito o rojito amarillo, eso es perfectamente normal. Ya si lo ven así como gris o verdoso o así, definitivamente pidan ayuda porque eso no es normal.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es checar el color. Ya después nos vamos al nervio óptico. El nervio óptico es esta copita que se ve aquí como si fuera un sol, que aquí hagan de cuenta que toda la información que nosotros recibimos de toda esta zona viaja hasta juntarse aquí y va a formar el nervio óptico, que les había explicado que era como un cable que va a recolectar toda esta visión y la va a mandar hacia el cerebro, ¿ok? Y saliendo del nervio óptico nosotros tenemos estos vasos sanguíneos, que son las arcadas vasculares superiores, las arcadas vasculares inferiores, y que nos va a dar la irrigación pues a las capas más internas de la retina. Y justo en medio de las arcadas vasculares tenemos esta mancha que se ve como más oscuro, que se llama el área macular, mácula de mancha en latín, y esta está dada por una concentración alta de fotorreceptores. Y es extremadamente importante que ustedes conozcan esta área porque es lo que nosotros llamamos como el área de mejor visión. Cuando yo les había dicho que el ojo es como una lupa que nos ayuda a enfocar, es porque está enfocando la visión o la imagen directamente sobre esta área y nos está dando una visión de alta definición. Si ustedes pueden ver en tercera dimensión y ver los objetos y ver las formas y demás, es gracias a esta área. Nosotros también tenemos visión aquí en la periferia, pero no es una visión tan fina. Cuando un paciente tiene algún problema aquí en el área macular, jamás van a tener una visión pues al 100. Y desafortunadamente, una vez que se afecte el área macular, es muy difícil recuperar la visión. Sí hay tratamientos, hay muchos tratamientos experimentales que nos pueden ayudar a prevenir el progreso del daño o a prevenir o tratar de recuperar un poco la visión, pero una vez que se afecte el área macular, desafortunadamente es muy difícil recuperarla. ¿Tienen alguna otra duda? De esto? ¿O si les quedó claro? En esa imagen, ¿cuál es el nervio óptico? O sea, ¿sí se puede ver? Sí, el nervio óptico es esta copita. Esta que nosotros tenemos aquí. Ah, ok, ya. Sí, esa copita se ve así porque es donde se juntan toda la información que nosotros mandamos aquí de la retina y se junta en esta parte. Perdón. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los famosos fotorreceptores? No me voy a meter mucho a histología, como les dije, no los vengo aquí a aburrir de que el ojo tiene las 5000 capas y que sí la célula y que la mitocondria y el receptor. La verdad es que yo no los vengo a aburrir con eso. Lo que yo quiero es que entiendan cómo es que funciona el ojo y por qué está formado o por qué tiene la forma que tiene. Y pues sí, como darles algunos tips de cosas que son muy preguntables, y los conos y los bastones son súper preguntables porque pues es algo pues básico que deben de conocer de histología. Los fotorreceptores son células especializadas que van a agarrar la sensación luminosa y la van a transformar en una cascada electroquímica que va a provocar un potencial de acción. Esto, dicho en un español sencillo, es va a agarrar la luz y la va a transformar en una señal eléctrica, que es la que van a mandar las neuronas y se va a mandar al cerebro, y el cerebro lo va a construir como una imagen. Y gracias a esto es que nosotros vemos. Aquí deben ustedes tener un poquito en cuenta pues sobre la física o la óptica geométrica, que nos dice que pues el cuerpo que genera luz propia pues es el sol, ¿no? Entonces hagan de cuenta, un ejemplo así burdo, la luz del sol llega, cae sobre un arbolito y el arbolito va a reflejar esa luz y va a caer sobre nuestros ojos. De esta manera, la luz llega, estimula el fotorreceptor y el fotorreceptor genera una señal eléctrica, la señal eléctrica viaja al cerebro y el cerebro construye la imagen que se reflejó y dice, ok, pues eso es un arbolito y el arbolito pues está ahí en el parque y hay un perrito por aquí. Y eso es básicamente cómo nosotros podemos ver o cómo funciona nuestra visión con base a la luz, ¿no? Hay pues animalitos que ven con una luz más tenue, que son los que viven en la oscuridad. Hay animalitos que no ven nada, como los murciélagos, y que ellos pues se mueven de diferentes formas, pero nosotros básicamente funcionamos gracias a los fotorreceptores. Los fotorreceptores pues tienen
tienen una formita así como elongada, que nosotros le llamamos de bastón, y una formita así un poquito más triangular que le llamamos los conos. Esta separación, lo que es importante que ustedes conozcan es que los bastones son para la visión de blanco y negro, mientras que los conos son para la visión a color. Y eso sí, también se los van a preguntar mucho en fisiología o en neurología cuando lleven. Siempre les van a decir los conos para qué sirven y los bastones para qué sirven. Nada más acuérdense, yo me lo aprendí, el bastón es cuando no puedes ver, cuando ves en blanco y negro, utilizas un bastón. Hasta ahí. Y el cono, pues los conos tienen colores. Es una mnemotecnia un poquito chafa, pero pues me ha servido y pues es algo que ustedes sí deben de aprender, que el bastón es para blanco y negro y los conos nos dan la visión de color. ¿Tienen alguna duda de los fotorreceptores? ¿No? No. Ahora, las famosas capas de la No. retina. ¿Sí? Dime. ¿Habló alguien por ahí? ¿No? Bueno. Las famosas capas de la retina tiene 10 capas, como les dije, no los voy a aburrir con histología. Cuando lleven histología o algo más especializado, como la residencia, se pueden aprender las capas de la retina. La verdad es que yo me las aprendí hasta que entré al R1, la verdad nunca me las aprendí en la facultad. No les debería decir esto, pero no pasa nada si no se las aprenden como médicos generales, pero sí deben de conocer que están los fotorreceptores y lo que deben de conocer es que la estructura básica es que llega la luz, atraviesa todas las capas de la retina y llega hasta acá abajo. Aquí abajo están los fotorreceptores. Los fotorreceptores se estimulan y van a generar la reacción química, como les dije, y ahora la reacción química va a ir de regreso. Va a recorrer todas las capas de la retina hasta llegar al final. Y el final, aquí es el verdadero origen del nervio óptico, se encuentra aquí. Todas estas son como las ramitas que van a originar el nervio óptico y que se van a distribuir por toda la retina. Toda la retina está hecha de estas capitas que se van a juntar aquí en el nervio óptico. Y en el nervio óptico se juntan y forman como una especie de cable grueso que es el que va a mandar la señal al cerebro. Y esto es lo que sí quiero que se aprendan de las capas de la retina, que la luz llega hasta acá, estimula los conos y los bastones y ahora va a regresar la señal hacia el origen del nervio óptico y de ahí van a mandar la señal al cerebro. Y gracias a esto es como nosotros logramos ver. ¿Tienen alguna duda de esto? O sea, como tal, ya ahí en lo que es la última parte, que son las células ganglionares, es donde surge, o sea, ya a partir de ahí ya es el nervio óptico, o sea, empieza a salir el nervio óptico. Exactamente. Si tienen neurología o oftalmos, sí les pueden hacer como la pregunta trampa de dónde se origina el nervio óptico. El nervio óptico al final es un par craneal y ustedes saben que los pares craneales, o bueno, me imagino que ya vienen pares craneales, pero saben que tienen un origen real y un origen aparente. El origen aparente, pues es, o sea, ustedes ven el cerebro, por ejemplo, y ven que de tal parte sale el nervio y tú dices, ah, ok, ese es el origen aparente. Pero pues ya se sabe que histológicamente el origen real es por dentro del cerebro. Lo mismo ocurre en el ojo. El origen aparente del nervio óptico es por detrás del ojo. Tú agarras el ojo por atrás y dices, ah, pues por aquí sale el nervio óptico. Pero ya histológicamente el origen real es aquí, en las células ganglionares, como bien dijiste. De hecho, todas estas de aquí, a partir de aquí para acá, es el nervio óptico, que es pues parte de la retina. Y ese es su origen real. Entonces, si les llegan a hacer esa pregunta de trampa, el origen real del nervio óptico, pues es en las capas de la retina. Y pues bueno, básicamente de esta presentación, pues eso sería todo. Lo que pues traté de enseñarles o de que ustedes aprendieran es cómo son las estructuras en generales y cómo estas estructuras pues nos funcionan para generar una imagen o cómo es que nosotros logramos ver, porque a veces eso es algo pues un poco difícil de entender, cómo es que se genera la imagen, ¿no?
Y pues como ven, todas estas estructuras están muy ligadas entre sí y pues todo este funcionamiento, como les dije, lo podemos dividir ya sea en concentrar la luz o enfocarla en un lugar o en generar la imagen que se va a mandar hacia el cerebro. Entonces, si juntamos estas dos, pues ahí podemos resumir la fisiología del ojo. También traté de meterles así como que lo básico de ciertas enfermedades, sobre todo las que pues les pueden preguntar o pueden llegar a ustedes ver en preguntas básicas desde, pues vaya, desde anatomía hasta ya partes muy avanzadas. Y el ejercicio que les puse de las cuestiones de la pupila es así, traten pues de siempre repasarlo porque eso se los van a preguntar, se los juro que en todo, hasta en el famoso ENARM. Entonces sí es algo que deben de tener muy bien estudiado. Pues no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario, algún chisme, algo que quieran decir. Chicos, ¿alguna pregunta para el doctor? Aprovechen que tenemos un especialista para que nos resuelva dudas y preguntas. Yo sí, disculpe, ¿es cierto que si ahorita que estamos en modalidad de la computadora y todo eso, es cierto que si seguimos en esta modalidad nos vamos a quedar, o sea, ciegos? ¿Cómo no escuché el final de la pregunta? O sea, que nos vamos a quedar ciegos, o sea, que nos dañaría mucho la vista en un futuro, ¿o es mentira eso? No. Es como un mito muy popular, ¿no? O sea, eso está desde que se inventó la televisión en los 50, decían que si veías mucho la tele te ibas a quedar ciego, no pasa absolutamente nada. O sea, tú puedes ver la tele, puedes ver Netflix todo el fin de semana si quieres y no te va a pasar absolutamente nada. Digo, no es lo recomendable porque pues, debes de estudiar o de hacer ejercicio, o otras cosas más saludables, pero si quieres estar todo el día viendo la tele, con respecto a los ojos no pasa absolutamente nada. O sea, no es como, por ejemplo, ver el sol que te puede llegar a lastimar o ver ciertas tipos fuentes de luz como los láser o las luces que se utilizan en ingeniería o cosas así que sí pueden llegar a lastimar la retina. Luces muy, muy fuertes sí te pueden pues, causar hasta una quemadura de córnea o un problema en la retina, pero la computadora no. Lo que sí te puede causar es el ojo seco. El ojo seco, se los juro que o sea, yo también cuando era estudiante antes de entrar a la residencia era como, ay, pues el ojo seco. O sea, es como tener la boca seca, no pasa nada. Le echas la gota y ya. Pero no, las enfermedades del ojo seco verdaderamente causan muchísimos problemas, que de hecho les puedo decir que el 90% de los problemas oftalmológicos terminan siendo ojo seco. Y esta molestia o este dolor, aparte de la pérdida de visión que les había dicho que puede ocasionar un ojo seco, el ojo, hagan de cuenta que es de todas las partes del cuerpo, es la más sensible. Inclusive otras partes que ustedes han de estar pensando, ah, ¿es más sensible que eso? Sí, más sensible que eso. La córnea está demasiado inervada, o sea, tiene unos nervios así microscópicos por todas partes. Entonces, tantito que se llega a secar el ojo, la superficie del ojo se pone como si estuviera raspada. Entonces, cada vez que parpadeas, te genera un dolor que puede llegar a ser bastante intenso. Entonces, nunca subestimen qué tan grave puede ser un ojo seco. La computadora, lo que al final te puede llegar a causar es el ojo seco. Pero como les digo, te lo puede causar ver la televisión, leer un libro, estar en un lugar muy seco como el desierto, lugares muy fríos. Entonces, no le echen la culpa a los dispositivos electrónicos. Y eso es algo que sus pacientes les pueden llegar a preguntar, porque siempre les va a llegar la mamá con el hijo y es como, doctor, regáñalo porque utiliza el iPad. Y ahí le dicen, no, pues, o sea, regáñale usted, ¿no? O sea, médicamente no hay contraindicación. Ya si la señora le quiere quitar el iPad, que sea problema de la señora, pero no hay ninguna contraindicación médica para ningún dispositivo electrónico. O sea, lo que se refiere al ojo, pues. Doc, yo No tengo sé una si eso. pregunta. Sí. ¿Cómo es que queda la iris cuando ya una persona fallece? ¿Queda como midriasis? Fíjate que esa es muy buena pregunta. Te digo, la verdad, no sé. Sí debe de haber alguna manera en la que quede. La verdad, de mis clases ahí de medicina forense, de lo que me acuerde,
O sea, sí sé que no son reactivos. O sea, si tú le echas la luz, pues no te va a responder. Pero así que queden midriasis, moniosis, fíjate que no sé. Esa es muy buena pregunta. Ahora sí me agarraste en curva porque, pues no sé. Afortunadamente no he tenido tanta experiencia. Bueno, en el hospital nosotros no vemos pacientes que fallezcan, afortunadamente. Entonces, pues no me ha tocado, pues, evaluar un paciente así. Doctor, yo tengo otra duda. Sí, dime. Cuando mencionó lo de la midriasis que se da también por el consumo de marihuana, también mencionó que se ponen los ojos rojos o bueno, como que se dilatan los vasos sanguíneos. ¿Eso por qué se da? Bueno, tú misma te contestaste tu pregunta. El ojo, todo ojo rojo, ya sea por marihuana, por alergia, por enfermedad, se ocasiona por dilatación de los vasos. Eh, Estos, os das de cuenta de que, como les había dicho, toda la parte blanca del ojo tiene vasos pues muy finitos, que algunos sí se pueden llegar a ver, otros no se ven tanto, a menos que estén dilatados. Y pues hay diferentes circunstancias donde los vasos se van a dilatar. Circunstancia normal, por ejemplo, es cuando tú lloras, se empiezan a dilatar estos vasos y cuando pues lloras porque estás viendo alguna película triste y demás y te vueltas a ver al espejo, se te ven los ojos rojos. Es perfectamente normal. En el caso de la marihuana es un vasodilatador, va a dilatar todos estos vasos sanguíneos y se ve pues rojo el ojo. En el caso de alergias o de infecciones o cosas así, se van a dilatar pues estos vasos y pues es una señal de que hay alguna infección. Pero pues básicamente ocurre por eso, por la dilatación de los vasos. De hecho hay unas gotas que sirven, el famoso Afrin, también lo venden para gotas oftálmicas y para pacientes que tienen como problemas de infección crónicos o así, pues se utilizaba pues más que nada de manera estética porque causaba vasoconstricción, entonces el ojo se ponía blanco, dejaba de estar rojo. Pero como oftalmólogos nosotros no lo recomendamos porque es un uso meramente estético y tiene un efecto adverso, bueno, tiene dos efectos adversos muy desagradables. Uno es que sube la presión sistémica, y el otro es que es adictivo, o más que adictivo, como que la conjuntiva del ojo o de la nariz, en el caso de la FRIN, se llega a acostumbrar al medicamento, entonces los pacientes cada vez pues, necesitan más y más y más y es pues difícil quitar la dependencia al medicamento. Entonces nosotros, o bueno, por lo menos yo no lo recomiendo y jamás se lo he dejado a un paciente. No, yo tengo una duda o pregunta. Sí, dime. ¿Por qué luego a cierto grado te llega a doler como el globo ocular o el ojito en la parte ya sea de arriba o a veces todo? Pues mira, eh, hay muchas causas que te pueden dar dolor ocular. Volvemos al famoso ojo seco. El ojo seco es la más común de todas ellas en personas sanas. Casi todos nosotros hemos tenido ojo seco en algún momento de nuestras vidas y tal vez no nos hemos dado cuenta o el dolor no fue suficientemente grande como para pues buscar atención médica. Un dolor en el ojo, un dolor bien, o sea, un dolor bien fuerte que te haga buscar atención médica, pues te puede indicar diversos problemas, de los cuales el más común, pues es un aumento de la presión del ojo. Como la presión del ojo sube y sube mucho, haz de cuenta de que dentro del ojo algo te está empujando así. Y de hecho la inervación del ojo proviene del famoso nervio trigémino. Y ustedes sabrán que el nervio trigémino duele horrible. O sea, el nervio trigémino nada más está hecho para doler. Con tantito que se estimule, el nervio trigémino duele y duele bastante. Entonces, un dolor ocular, o sea, bien dado, puede ser ya sea por un aumento de la presión o por alguna enfermedad inflamatoria dentro del ojo que te esté generando el dolor. Puede ser por eso, pero eso ocurre pues en gente
pues un poquito ya más grande. Usualmente, por ejemplo, el glaucoma es arriba de 40 años, entonces si me lo preguntan por alguno de ustedes, tranquilo. Lo más probable es que sea pues por un ojo seco o inclusive una blefaritis, que es una infección del párpado, que también pues te puede dar algo de dolor en el ojo. Y pues esas son como las causas más comunes. Ah, ok. Y otra duda, cuando uno se pone pestañas, extensión de pestañas, ¿puede afectar a fondo el ojo o nada más unas partes o ligeramente, si no se tienen los cuidados que se debe? Pues mira, esa es una buena pregunta, porque justo me llegó un paciente el otro día a mi guardia que se puso pestañas, pero le pusieron como del, no sé, de las sustancias del pegamento ese, le pusieron un poquito en exceso y pues se le puso el ojo rojo y se asustó y demás. No, afortunadamente no pasa absolutamente nada. La paciente pues se fue muy contenta porque estaba muy bien, pero sí irrita un poco la conjuntiva del ojo, o sea, la capita mucosa que recubre el ojo. Y entonces el ojo se puede llegar a poner rojo, les puede picar y demás, pero afortunadamente no pasa nada. Se les da pues un lubricante para quitarle las molestias y pues nada más explicarle al paciente que pues es algo benigno y que se va a recuperar. Al final, muchas de las sustancias que nos llegan a caer en nuestro cuerpo, pues lo que nos causa es una irritación de la conjuntiva y por eso es que a veces nos puede llegar a picar o a doler mucho el ojo, pero es algo muy benigno. Ah, ok, ok. Gracias. Ah, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Lo que pasa es que a mí me operaron del ojo por astigmatismo y miopía y me habían dicho que no me podían operar porque el láser, o sea, mi córnea era muy delgada y el láser, o sea, me podía hacer daño, o sea, me podía quedar ciega. Pero fui con otro médico y él me dijo, o sea, él sí me pudo operar bien y actualmente pues ya veo normal como antes. Entonces no sé muy bien a qué se debió que me dijeron lo primero. Pues mira, la verdad es que no, o sea, no podré decirte, porque para ese tipo de cirugías pues hay que pues, revisarte y a veces pues se piden estudios de imagen de la córnea, porque pues algo que sí te puedo decir es que depende mucho de la forma de la córnea de cada quien para ver si son candidatos a cirugía. También depende del tipo de cirugía que se haga, depende mucho del grosor. Mientras más agresivo, más invasiva sea la cirugía, pues se necesita un grosor un poquito mayor. Hay veces que con cirugías muy ligeras, pues puedes todavía aventarte una córnea un poquito más delgada, pero al final sí depende mucho, pues, del juicio de cada cirujano, ¿no? De ver, pues, qué tipo de forma de córnea tienes, su grosor, las características de tu graduación. Entonces, pues sí, esa pregunta es un poquito difícil contestar de manera generalizada, porque aquí pues se tiene que evaluar pues individualmente para cada paciente. Bueno, gracias. Doctor, yo tengo otra pregunta. Había leído que cuando, bueno, eso ya es tocante a los neonatos, que cuando nacen no ven completamente, o sea, su visión es un poco menor, no me acuerdo, de la que sería un adulto, pues como tal. Y también leí que dice que esto se va a ir corrigiendo conforme, pues, el bebé va creciendo. Entonces, no sé si me podía explicar cómo es que se da esto de que nace con una visión menor o por qué. Mira, esa es una pregunta bastante interesante. El tip que les puedo dar, si contestan el ENAM, es lean la guía de práctica clínica o sea, sobre este tema y contesten lo que diga la guía de práctica clínica, que seguro va a ser alguna tontería, pero pues para el ENAM es lo que tienen que contestar. Ahora, para la vida o para el conocimiento, lo que les puedo decir de este tema es que en realidad no se sabe a ciencia cierta que tan bien llegan a ver los bebés. O sea, sí se sabe que el bebé puede ver. O sea, antes sí se creía que el bebé no veía, o sea, que nacíamos ciegos, pero ya se ha demostrado que no. El bebé sí ve. Un recién nacido nosotros llamamos fija,
¿Qué quiere decir esto? Que si yo le pongo la luz, el bebé va a ver a la luz. Si yo hago un estímulo muy fuerte, el bebé va a girar los ojos hacia ese estímulo. Entonces, el bebé o el neonato sí ve. ¿Qué tan bien ve? Es muy difícil de saber porque, pues algo lógico, el neonato no habla. No me va a decir, ay, sí, veo las letras chiquitas. Pues no, es muy difícil medirlo. No se puede hacer un estudio para saber qué tan bien ve. Sí se han hecho estudios donde se han puesto, eh, esa es una prueba que se llama potenciales evocados, donde se estimula el ojito del bebé con diferentes intensidades de luz y se registra en una computadora, pues qué tanto se estimula el ojo y más o menos como que tienen una idea. Y sí es cierto lo que dices, el bebé, un neonato no ve tan bien como un adulto. Y esto pues hay muchísimos factores que van desde la forma del ojo, la forma de la córnea, la inmadurez del sistema nervioso, pero un neonato no, ¿cómo te lo puedo decir? No se ha estandarizado qué tipo de agudeza visual tiene. La agudeza visual nosotros, ustedes lo han de haber visto, lo vemos con las carteles de letras y la normal es la de 20/20, ¿no? O sea, ese es como el objetivo. Un bebé más o menos se tiene la teoría, porque no está comprobado, se tiene la teoría que pudiera haber un 20/80. Eso es como la hipótesis, pero no se ha confirmado nada. Ahora, esta visión va a ir mejorando tanto por el crecimiento del sistema nervioso como el crecimiento del ojo. Cuando nosotros nacemos, nuestro ojo es muy, muy chico y nosotros decimos que es un ojo hipermétrope. Por eso es que a veces a los niños no les dejamos, a los niños que se diagnostican con hipermetropía, hay veces que no les dejamos lentes porque sabemos que ese niño, por edad, es normal que sea hipermétrope. Pero ya por ahí de los 4 o 5 años, el ojo va creciendo y se va haciendo pues normal y se pierde esta hipermetropía y nosotros podemos alcanzar el 20/20. Para fines de NAM, si les llegan a preguntar cuándo nosotros alcanzamos el 20/20, creo que era como a los 5 años. Pero los estudios más recientes, más científicamente comprobables, dicen que desde el año de edad pudiéramos nosotros tener esa visión del 20/20. Pero como te digo, es muy, muy difícil estandarizarlo por por la nula cooperación que tienen los pacientes de esas edades. No sé si todo este choro científico ayuda a contestar tu pregunta. También para poder determinar si un bebé no ve, se utiliza, no sé si además de lo que sería la exposición a la luz, ya como lo mencionaba anteriormente, que pues el iris se va a expandir o se va a contraer. Además de eso, puede haber algún otro estudio que determine si el bebé pues es ciego completamente o nada más se utiliza ese método para poder corroborar. Mira, en la clínica, si ustedes llegan a tener así un bebé y les dice la mamá es que siento que no ve o cosas así, agarran la luz de su celular y como bien dices tú, checas el reflejo pupilar y checas si el bebé observa la luz. Usualmente los bebés, aunque no te cooperen, cuando tú les pones una luz llamativa, siempre porque les llama la atención, van a voltear a ver la luz. Si ustedes ven que el niño no responde a ninguno de los dos, eso eso se les debe de prender una bandera roja así grandísima porque puede ser que ese niño no esté viendo. Si hay un estudio, se llama el que te acabo de mencionar, los potenciales evocados, donde pues es un estudio ya que realizan los neurólogos, ya gracias a Dios no me compete a mí porque sí es un asunto bastante complejo, donde les ponen una luz estimulante al bebé y ven qué tanto responde, y se les hace unas gráficas así como en las películas de ciencia ficción y están ahí como 1000 horas interpretando las gráficas. Y en resumen, ese estudio te va a decir si ante la luz la retina se estimula o no se estimula. Entonces, si con la luz la retina se estimula, ya le hiciste, ese bebé está viendo. Ya cuando crezca, ya verás si ve bien o si ve mal, pero por lo menos el bebé está viendo. Si este estudio te dice que la retina no reacciona, desafortunadamente quiere decir que por alguna razón ese bebé no está viendo. Pero eso ya como médicos generales no nos compete. O sea, eso ya sería pues referirlo a un neurólogo. Gracias. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Es que
he notado en otras personas que tiene una persona sana, una persona que no padece de nada, ninguna patología, ¿por qué presenta una esclerótica un poco más amarillenta de lo normal? O sea, es que lo normal es blanco, pero por qué aparece un poquito más amarilla? Bueno, eso depende de dos factores y de qué tan amarillo esté. Una persona joven, por definición, siempre debe ser blanca la esclera. Una persona que ya pues supera los 60, 70 años puede tornarse como color cafecito clarito o amarillito y es normal. O sea, es por degeneración de la edad. Pero si ya lo es francamente amarillo, ahí pues hay que mandarlo con un internista y pedirle una prueba de función hepática porque pues puede ser que se esté subiendo la bilirrubina. De hecho, uno de los primeros lugares donde tú puedes ver la coloración amarilla en una persona que está enferma del hígado puede ser en las mucosas o en el ojo. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia o por qué motivo, o sea, como qué es lo que determina una chalación y un orzuelo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Esa es una muy buena pregunta porque es algo que les van a consultar mucho. Para que todos estemos en sintonía y en la misma página, aquí en el párpado hay una glándula. Esta glandulita que ustedes ven aquí es una glandulita de grasa. Esa glandulita de grasa, válgase la redundancia, va a producir grasa para la película lagrimal. La película lagrimal debe de tener grasa porque la grasa, perdonen por repetir tantas veces la palabra, pero es que es importante porque nos ayuda para prevenir que la película lagrimal se evapore rápido, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa a veces? Que este orificio que nosotros tenemos aquí se tapa y la grasa se acumula y se llega a infectar y sale pues un vil grano. O sea, como los que le salen en la cara, así les va a salir pero en el párpado. Y eso es lo que en México se conoce como la famosa perrilla. Ya que estamos en el tema, no ocurre por ver cosas indebidas, ni porque te echaron el mal de ojo, ni nada. La perrilla, o más bien el orzuelo, como se llama médicamente, ocurre por la obstrucción de esta glándula. Y este es un proceso agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a quitar en 6 semanas. No hay de otra. O sea, con o sin ayuda del doctor, se va a quitar. Duelen muchísimo y es horrible tener uno, pero se quitan. Eso es lo bueno. Ahora, cuando deja de doler, hay algunas ocasiones donde deja de doler, pero sigue ahí presente y empieza a durar más de 6 semanas. Ahí ya le llamamos chalación, porque es un proceso crónico. Aquí ya no se va a quitar, ahí se va a quedar para siempre. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que mandarlo con un oftalmólogo porque pues tienen que quitárselos por medio pues de cirugía, entre comillas, porque no es una cirugía. O sea, lo que hacen es, hacen un hoyito chiquito con un bisturí y con una cuchara raspan y lo quitan y ni siquiera se pone punto, simplemente ahí ya se queda abierto y en menos de un día está cerrado y ya no hay ningún problema. Les va a llegar mucha consulta de eso. También pues tranquilicen al paciente, digan que es algo pues benigno y demás, y si dura más de 6 semanas, al oftalmólogo para quitarle su chalación. Pero la diferencia es esa, el orzuelo es algo crónico y el chalación es algo, perdón, el orzuelo es algo agudo y el chalación es crónico. Ok, ¿y no podría causar un orzuelo la blefaritis? De hecho, sí, tiene que ver mucho. La blefaritis, pues es una inflamación de todas estas estructuras. Hay pues blefaritis anterior, que quiere decir que solo involucra esta parte, y hay blefaritis posterior, que solo involucran estas. De hecho, van muy de la mano. No, no me voy a meter a contarles todo de la blefaritis, porque también es un tema así que va de la mano. Pero el ojo seco, la blefaritis y el orzuelo
Usualmente siempre van a ir juntos y siempre los van a ver así como en combinaciones diferentes en los pacientes. Por esto mismo, entonces sí, un paciente con blefaritis le va a dar orzuelo, sí. De hecho, el tratamiento del orzuelo es el tratamiento de la blefaritis. Hay que darle tratamiento básicamente para eso. Y le das el tratamiento, pues un aseo de párpados. Le dices al paciente que compre shampoo de esos de Menem, de los que no tienen manzanilla, que haga espumita y que con esa espumita se va a frotar suavemente con el dedo, como con un movimiento para abajo. O sea, del dedo lo pasas de aquí para acá para que se limpie esta glandulita, salga toda la grasita y pues no regrese el orzuelo, porque algo muy importante también es que una vez que se quita el orzuelo puede regresar, por lo mismo, por la blefaritis. Entonces la blefaritis pues solo se va a quitar con los aseos y si no quitamos la blefaritis pues el orzuelo pues puede pasar muy seguido. Y el orzuelo pues va a ser muy común en gente joven, sobre todo en los adolescentes que están con las hormonas y demás. Por eso pues está la leyenda de que si ves pues pornografía o cosas así te salen los orzuelos, pero ustedes como personas de ciencia saben que es completamente falso. Ok, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Algo también muy importante, por favor, jamás piquen un orzuelo, porque si no, solo se infecta más. Porque ya me ha llegado pacientes que los pican y luego ni siquiera hacen asepsia bien y el paciente llega muy, muy infectado y pues se preocupa, ¿no? Entonces, mejor evítense la furia de un paciente y jamás piquen un orzuelo. Como les dije, el tratamiento es para la blefaritis y si no se resuelve, mándelo con un oftalmólogo, pero hay una creencia por ahí de hace muchos años que se deben de picar los orzuelos, no los piquen, porque no se pueden infectar más. Otra última pregunta. ¿La glándula que Sí, secreta la grasa son las glándulas de meibomio? exactamente, las glándulas de Meibomian. Es esta glandulita que nosotros tenemos aquí, ejemplificada en esta imagen. Y si se obstruyen es lo que hace que se haga como esta bolita. Exactamente. Exactamente, sí. Gracias. Esa glándula, si se obstruye, pues es la que nos genera pues, los famosos orzuelos. Y nada más, pues ustedes les pueden explicar al paciente que es como un granito, que no pasa nada, que es muy molesto, pero que eventualmente se pasa. También, pues hay gente que aboga por el uso de compresas frías y calientes que las vas alternando, porque de esta manera se estimula la secreción de grasa, podría servir. Y ya en lugares pues muy muy avanzados, o sea, en Estados Unidos hay unas máquinas especiales que utilizan en los spas, porque al parecer en Estados Unidos hay spas de ojos que exprimen estas glándulas de grasa y ahí van pues luego los pacientes nada más a que les expriman y les cobran carísimo, pero pues con el puro aseo te puedes ahorrar todo ese dinero. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Todo bien? ¿Alguna otra duda, comentario, chisme? Yo sé una pregunta. ¿Por qué cuando las personas tienen cáncer y se les cae la parte de las pestañas, como que les afecta demasiado la visión? Pues más que les afecte la visión, las pestañas sirven básicamente para protección pues de basura que a veces es muy microscópica. Entonces, esta basura pues entra el ojo y pues volvemos al mismo ciclo del famoso ojo seco. Entonces, si tienes toda esa basurita y demás, pues puedes tener la visión borrosa. Pero aquí, más que por la pestaña, yo te puedo decir que es por la quimioterapia. Cualquier medicamento que pueda ser tóxico para el cuerpo nos va a causar pues resequedad en los ojos y volvemos pues al mismo choro de siempre. El ojo seco te da muchísimos problemas de visión.
Incluso, aparte del ojo seco, algunos tipos de quimioterapia son tóxicos para la retina. Entonces, sí, algunos de los pacientes que utilizan esos tratamientos los tienen que mandar al oftalmólogo cada 2 o 6 meses para una revisión de la retina y pues estarlos monitoreando y ver que pues no esté causando toxicidad en la retina. Ah, ok, gracias. Pues bueno, pues eso sería todo. Ya para que se vayan a comer y que no se me anden desmayando por la hipoglucemia. Espero que pues les haya servido mucho la clase, que hayan aprendido pues algunas cosas que son pues muy básicas, pero que son muy importantes porque como les digo, algunas de las cosas que les mencioné aquí son cosas que les van a preguntar en toda su carrera. Entonces espero que pues les haya servido mucho la presentación y que le hayan sacado provecho. Alex, muchísimas gracias por la presentación. Chicos, muchas gracias por tomarse el tiempo. No sé si alguien quiere hacerle algún comentario al doctor. Alex, yo por mi parte, pues te agradezco como siempre, eres un excelente profesional y excelente docente también, aunque ahorita no lo puedas hacer de lleno, pero bueno, espero que haya sido muy nutritivo para los chicos. Sí, esperemos que sí lo hayan aprovechado. Muy bien. Bueno, pues Alena, si cuando tengas lista la grabación nos la compartes, te lo voy a agradecer mucho. Ya tienen indicaciones para la tarde. Nos vemos en un ratito, ¿sale? Sí, Gracias. gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, profe. doctor. Gracias, Nos doctor. vemos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas